Me parece, y no quiero exagerar con lo que estoy diciendo, que estamos quizás en una de las épocas más bajas en rendimiento del arbitraje en la historia del fútbol argentino. Obviamente que es algo de lo cual no se habla mucho, no sé si hay una cuestión manifiesta de parte de los medios de no hablar de este tema, si hay una cuestión de reservar quizás o de preservar al señor Federico Beligoy, que está a cargo justamente del arbitraje argentino. No sé cuál es la cuestión, pero este fin de semana, más allá de que se vienen hablando tanto en el fútbol del ascenso como en el fútbol argentino de fallos polémicos todos los fines de semana, pero me parece que este fin de semana en particular se han pasado todos en torno a los errores. A ver, las equivocaciones dentro de los partidos de fútbol obviamente que están contempladas a lo largo de la historia del fútbol argentino. Hemos visto fallos polémicos, fallos que de repente no vamos a entender nunca por qué sucedieron, si sucedieron por una cuestión manifiesta del árbitro, que quizás estuvo cooptado por algún tipo de equipo o por alguna presión. Pero hoy en día, ante esta situación en la cual contamos con el VAR, que vino a transparentar el tema de los fallos arbitrales, con el VAR de respaldo, tanto para los jueces de línea como para los árbitros primarios en cada uno de los partidos, cuesta entender por qué hay tantas y tantas fallas. Pero tenemos que hablar de todos los árbitros de esta fecha en particular, marcando un mal arbitraje de Darío Herrera de Racing ante Tigre. No sé si el penal que le dan a Tigre termina siendo o no siendo. Eso solamente lo pueden llegar a determinar el colegio de los árbitros, que quizá tienen mejor criterio que uno que solamente opina, pero creo que estoy también en condiciones de poderlo cuestionar, teniendo en cuenta de que hay muchos árbitros que creo yo que no están ni siquiera para el nivel del fútbol argentino, pero bueno, lo pongo ahí entre comillas. Mal arbitraje, muy mal arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy. Justamente ustedes escuchen la última parte de su nombre, ¿no? Sebastián Martínez Beligoy. Partido Platense San Lorenzo. Un partido con un muy mal manejo de parte del árbitro, muy cuestionable la expulsión de Nacho Vázquez, por lo menos para mí, cuestionable. La primera amarilla creo yo que pudo decirse mal sacada. También expulsión totalmente absurda a Tomás Puello. Y después un partido que se termina desvirtuando, porque incluso le pegan un codazo, creo que fue, si no me equivoco, fue Augusto Lotti, le termina pegando un manotazo en la cara a Nacho Perruzzi, lo termina lastimando y no le saca ni una amarilla, habiendo un VAR de por medio que está observando absolutamente todo. Sebastián Martínez Beligoy ya viene mostrando con sobradas actuaciones su mal rendimiento como árbitro, su mal manejo del partido, su falta de capacidad y su falta de criterio. Y no quiero pensar que Sebastián Martínez Beligoy está arbitrando y pitando partidos importantes dentro del fútbol argentino simplemente por llevar dentro de esos tres nombres, al final, un apellido de alguien importante dentro del arbitraje. No quiero pensar eso. Pero el partido de Platense ante San Lorenzo fue desastroso de parte del árbitro principal. Otro que viene fallando por lo menos bastante mal últimamente es Luis Lobo Medina, árbitro que ya viene siendo cuestionado en otros partidos, que viene siendo por lo menos mal calificado por parte de la prensa que sabe, aquellos que se animan a hablar de los árbitros, pero Luis Lobo Medina se dice, yo como le digo lo tomo con pinzas, no es una situación en la cual yo me quiera meter de lleno, pero Luis Lobo Medina ya viene teniendo varios rendimientos por lo menos polémicos. Pero el partido también de Argentinos ante Huracán, mejor dicho, Huracán ante Argentinos, muestra otra vez de manifiesto de que este árbitro tampoco está para la primera división. Primeramente sacándole una tarjeta roja a Fattori que por lo menos para mí, es polémica. Yo creo que era totalmente revisable y podía ser tranquilamente sancionada con una amarilla. ¿Vamos a confiar en el criterio del árbitro? Perfecto. Confiemos en el criterio de Luis Lobo Medina. Vamos a la otra jugada en cuestión, por lo menos para mí también es cuestionable, y creo yo que es la que termina marcando de cuerpo entero lo que es Luis Lobo Medina como árbitro. Termina expulsando al jugador uruguayo de Huracán, Waller, entendiendo que hizo una falta en la mitad de la cancha, cuando el infractor había sido Hugo Nervo. ¿Qué pasa? Lo termina expulsando al jugador uruguayo Waller. Durante 3 minutos estuvo oficialmente expulsado. Y no sé si le terminan diciendo desde el VAR o le termina diciendo uno de sus asistentes de que estaba mal. Y no sé por qué se confunden, porque ni siquiera son jugadores similares. Termina revirtiendo su decisión. Le termina sacando la segunda amarilla a Waller y se la termina poniendo efectivamente a Hugo Nervo. Pero eso, sin asistencia, hubiese sido totalmente escandaloso.
Después podemos decir si a Francisco Álvarez, que fue el segundo expulsado del partido en contra de Argentinos Juniors, fue bien expulsado o no, pero ya con la cancha inclinada Argentinos Juniors prácticamente que no atacó y lo terminan condicionando también. Otro mal partido en el cual hubo un arbitraje que por lo menos para mí también ha sido polémico, ha sido Leandro Rey Hilfer. Leandro Rey Hilfer, que no se suele también destacar en ninguno de los partidos, es un árbitro que me parece que le falta personalidad para poder manejar de la manera decente que corresponden en los partidos. Me parece que por lo menos en el manejo ha permitido pegar un montón y el fallo que lo termina condenando, lo termina evidenciando, termina poniendo la lupa, digamos, en su mal rendimiento, es el cuestionable penal que le cobra a Independiente en los últimos minutos, supuestamente de un agarrón que por lo menos para mí hubo 3 o 4 dentro de la misma jugada, de Jonathan de Irastorza hacia Brian Romero. Termina cobrando una falta de parte del defensor de Independiente hacia Brian Romero, terminan sancionando penal y posterior gol y victoria de Vélez a través de este gol. Termina fallando justamente Leandro Rey Hilfer en un fallo que determinó en lo que terminó justamente como un resultado favorable para un equipo, el que fue beneficiado con este fallo. Pero la falta, vayan y mírenla porque sinceramente no se puede entender cómo han cobrado ese penal. No se puede entender cómo cobraron ese penal. Agarrón de parte de los dos. Incluso creo yo que hasta Brian Romero lo agarró más al defensor de Independiente que de Irastorza al mismo goleador de Vélez. Terminan cobrando ese penal totalmente absurdo y el partido termina en polémica. Más allá de que me parece que fue bien expulsado Kevin Lo Mónaco, pero evidenciando nuevamente de que Leandro Rey Hilfer no está capacitado para estar en citas importantes porque le falta personalidad y le falta manejo de situación. Porque termina cobrando cosas que terminan repercutiendo en un resultado directo como lo ha sido el favorable resultado para Vélez y un Independiente que se termina yendo perjudicado del José Amalfitani por una falta que sinceramente para mí no era cobrable o no era pasible de penal. Malos rendimientos de Zunino hoy en el partido de River ante Godoy Cruz. Penel viene teniendo varios rendimientos cuestionables y así podíamos seguir también en otros partidos, como por ejemplo el rendimiento de Yael Falcón Pérez en el partido de Rosario Central y Deportivo Riestra. Jugada fue la siguiente: un desborde por la derecha de Gabriel Obrador, lo termina desbordando el Ordi lo termina acariciando a Obrador y Yael Falcón Pérez termina determinando que es un penal a favor de Deportivo Riestra. Si vamos a lo futbolístico, digamos a lo argentino, vamos a decir que no llore Rosario Central porque lo favorecieron en muchos partidos. Y puede ser que tengan razón, pero fue totalmente absurdo el penal que le cobran a Rosario Central en contra, porque el Ordi no lo agarra de manera deliberada ni parece tomarlo con fuerza como para desestabilizarlo a Obrador, y terminan cobrando ese fallo, por lo menos polémico, que termina justamente favoreciendo a Deportivo Riestra, que empata a través de Jonathan Herrera en los últimos minutos del partido en el Gigante de Arroyito. En fin, creo que les puse más o menos un muestreo de lo que pasó en cada una de las canchas, que deja de manifiesto de que el arbitraje argentino quizás está en uno de sus peores momentos. No solamente por el manejo, no solamente por lo que viene sucediendo en cada uno de los partidos, también lo viene pasando en el fútbol de ascenso, pero es totalmente evidente de que los árbitros en el fútbol argentino están haciendo muy malas cosas.